Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de aula laboral promovida desde Abdón Pedrajas Lilder, desde el despacho, sobre un tema de máxima actualidad que es la transformación del tiempo de trabajo y específicamente la pregunta hacia la jornada laboral semanal de 4 días. En primer lugar, quiero dar las gracias a Observatorio de Recursos Humanos, para los que me están siguiendo en la persona de Maite Sáenz, que está en este auditorio. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra colaboración, por vuestra coorganización del evento en este seminario híbrido, presencial y en remoto. También quiero agradecer su colaboración a EDIPE, a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, en este caso en la persona de María Jesús Pérez, por su colaboración también en este seminario y por la difusión que hace a todos sus asociados y bueno, pues se extiende muchísimo el contenido de estas charlas que creo que tienen un valor práctico y de actualidad indudable. Entre los clientes abogados de Abdón Pedrajas Lilder, colaboradores y empresas asociadas estamos más de 500 personas participando en este seminario, lo cual da muestra del interés del tema. Alrededor de 40 valientes, que lo subrayo, nos acompañan presencialmente en esta sala de formación de nuestra sede de Madrid y el resto nos siguen en formato en remoto. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos, porque luego hace el debate muchísimo más vivo y muchísimo más interesante cuando llegue. Entrando ya un poco en materia. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes maestros del derecho laboral, a los que me une además una profunda amistad y afecto, y que además tenemos la suerte de que ambos sean colaboradores de Abdón Pedrajas Lilder y bueno, pues nos aprovechamos de toda su ciencia, aprendemos de ellos y muchos somos discípulos de estos dos grandes maestros. A mi derecha está Tomás Salafranco, que es catedrático emérito de Derecho del Trabajo, y a mi izquierda, enseguida los veréis y toman protagonismo, está Jesús Laera Forteza, catedrático de Derecho del Trabajo, en este caso de la Universidad Complutense. Tomás es de la Universidad de Valencia. A ambos os doy las gracias de antemano por compartir con nosotros este rato y por transmitirnos toda la ciencia y todo el conocimiento que tenéis. Y además, aprovecho y voy a ir, que no se me olvide, para daros la enhorabuena por la publicación de este libro que voy a enseñar a cámara, que bajo idéntico título es un poco el que ha promovido esta sesión. Tomás y Jesús ambos han estudiado muchísimo el tema y han publicado un libro bajo idéntico título, La transformación del tiempo de trabajo hacia la jornada laboral de 4 días, que tiene un desarrollo de todos los factores, de toda la regulación técnica del tiempo de trabajo, pero también un desarrollo a modo de ideas de la cuestión seguramente más candente, si es posible, que en una sociedad empresarial como la nuestra tengamos tendencia hacia una jornada laboral de 4 días. En cuanto a la dinámica, vamos a hacer 2 intervenciones, la primera a cargo de Jesús, en torno a 30-35 minutos. Va a empezar hablando Jesús Laera de los factores actuales de regulación del tiempo de trabajo, factores organizativos, factores empresariales, factores de flexibilidad, factores de atracción, de retención de talento, factores económicos, factores sociales, factores de conciliación, bueno, todas las cuestiones que giran en torno a la regulación actual del tiempo de trabajo y continuará sin solución de continuidad Tomás Salafranco, también con una intervención de aproximadamente 30 minutos sobre la cuestión que, con todo el cariño a Jesús, seguramente suscite más interés, que es la gran pregunta. ¿Es posible implantar una jornada laboral de 4 días? O dicho de otra manera, y como a mí me gusta también verlo, ¿es posible reducir la jornada máxima anual de las 40 horas actuales semanales en cómputo anual a 32 horas semanales? Porque no necesariamente el resultado tiene que ser desarrollarlas en 32 horas a la semana. Bueno, respecto a esta cuestión, Tomás abordará muchas cuestiones que son los interrogantes que tenemos todos. Primero, ¿cómo se implementaría técnicamente?
¿Pueden las empresas adoptar estas medidas unilateralmente o es necesario siempre la negociación con la representación legal de los trabajadores? ¿Quién asume los costes de estas reducciones de tiempo? ¿Lo asumen las empresas? ¿Lo asumen los trabajadores? ¿A quién se extienden las subvenciones de los planes piloto que están ahora mismo encima de la mesa? ¿Cómo afecta este escenario a las organizaciones de las empresas, a su productividad? ¿O esta reducción del tiempo de trabajo puede ser eficaz a la hora de ser un factor de redistribución de empleo para reducir la tasa de desempleo? Bueno, tenemos experiencias de otros países vecinos que seguramente pues, se pongan encima de la mesa. En definitiva, tema de la máxima actualidad. Termino ya, le cedo la palabra a Jesús Laera. Me disculpáis porque me toca compartir pantalla, lo voy a hacer lo mejor que pueda y al final de las exposiciones, que será en torno a una hora, abrimos coloquio, debate y respondemos a las preguntas que las instituciones susciten. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Pues nada, se va a ver así, no sé por qué no se puede ver de otra manera. Bien. Buenos días a quien está presencial, a quien está online conectado. Mostrar mi alegría por volver a hacer un seminario con Tomás Sala. La misma alegría que sentía al hacer el libro que motiva el seminario, la transformación del tiempo de trabajo, hacia la jornada de 4 días. La pandemia interrumpió este tipo de seminarios que hoy se reanudan con él, que es la referencia formativa y jurídica de este despacho. Y como ha dicho Antonio, pues vamos a dividir entre la parte de transformación del tiempo de trabajo y la parte del debate de jornada de 4 días. Hay que pinchar ahí, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de manera panorámica los factores de regulación actual del tiempo de trabajo. Lo voy a clasificar como hemos hecho en el libro, en 4 factores: el organizativo, empresarial y de flexibilidad, donde la regulación del tiempo de trabajo se vincula a la producción, productividad y organización del trabajo. El segundo factor, que es la heterogeneidad y diversidad, la singularidad de la regulación del tiempo de trabajo está determinada por mucha heterogeneidad. El factor económico, que hoy en día es esencial en este tipo de regulación y que incorpora fórmulas de reducción de horas y de actividad discontinua adaptadas al mercado. Y el factor social, que es fundamental en esta regulación desde la normativa europea, que hay que decir siempre que está detrás de toda esta regulación, que incorpora la conciliación laboral y familiar en la organización productiva. Bueno, son 4 factores que explican la regulación vigente del tiempo de trabajo y cómo esta regulación no tiene nada que ver con la que existía hace 30 o 40 años. Tanto si uno compara lo que era la regulación del tiempo de trabajo hace décadas y ahora, pues no tiene absolutamente nada que ver en España y en cualquier país europeo, ¿no? donde la regulación tiene factores muy similares. En primer lugar, el factor organizativo empresarial tiene bastantes herramientas que yo no voy a profundizar en ellas. Por supuesto, no tenemos tiempo, sino simplemente apuntarlas. Como es conocido, la jornada laboral máxima en España es 40 horas
semanales de promedio en cómputo anual y puede ser disminuida por negociación colectiva a pacto individual. Hay que decir que los datos demuestran que hay una utilización por los negociadores bastante habitual de la disminución de la jornada máxima. Estamos hablando de unas medias en los tiempos completos de 38 horas, ¿no?, de jornada. Por tanto, ya se ha utilizado mucho esa disminución de la jornada. Y a partir de ahí se da un gran espacio a la negociación colectiva e incluso al pacto individual para una adaptación empresarial de la jornada. La herramienta principal que incorporaron las reformas laborales del 10 y el 12 y que no se ha alterado en la reciente del 21, es la distribución irregular de la jornada, mediante la negociación colectiva que puede superar jornadas de 9 horas diarias, que están en la ley disponibles por la negociación colectiva, siempre que respeten 12 horas entre jornada y jornada. El preaviso de 5 días es la condición legal de este tipo de herramienta. El Tribunal Supremo ha dicho que es una norma imperativa y en defecto de pacto colectivo, como es conocido, el artículo 34.2 incorpora el 10% de jornada irregular por trabajador a disposición de la empresa. Esta norma ha motivado que en muchos convenios colectivos se incorporen fórmulas de distribución irregular de la jornada con reglas específicas y fórmulas conocidas de compensaciones de horas en pacto colectivo en 12 meses. ¿Qué está originando, por tanto, esta regulación? Pues una adaptación a la producción y productividad de los tiempos de trabajo. A ello hay que añadir la construcción jurisprudencial asumida también de esas bolsas flexibles entre la jornada máxima legal y la jornada máxima convencional, que, como he dicho, es habitual reducir y, por tanto, los márgenes que pueda haber, por ejemplo, entre 38 y 40 a la semana de promedio en cómputo anual, pues ofrecen unas bolsas de horas que las empresas, a través de la negociación colectiva, utilizan por causas empresariales. Eso es una fórmula flexible vinculada de nuevo a la producción y productividad, que no son horas extraordinarias y que dan un enorme espacio a la negociación colectiva, en ocasiones con preavisos menores de 5 días o incluso sin preaviso. También hay que añadir al factor organizativo empresarial las horas extraordinarias compensadas con descanso. Una fórmula clásica que viene de los años 90 y que se sigue utilizando mucho por las empresas, teniendo en cuenta que las 80 horas de máximo legal solamente son retribuidas, no en descanso en 4 meses. Eso permite de nuevo, a través de las horas extraordinarias pactadas entre las partes, distribuir los tiempos de trabajo en función de la productividad, de la producción, de las necesidades de trabajo, compensando con descansos retribuidos, ¿no? Y no existen recargos legales ni ningún tipo de penalización a esta fórmula, que, por cierto, ha sido muy intensificada a través de los registros horarios. Los registros horarios que se incorporaron en el 2019 han venido dados con fórmulas de autorización de superiores jerárquicos a las horas extraordinarias, que ha regulado satisfactoriamente este ámbito. Luego hay que tener en cuenta, dentro del factor organizativo empresarial, algo que es muy importante, que es la jornada a tiempo parcial. Tenemos un sistema equiparable a toda Europa de principio de libertad de empresa y trabajador, de pactar contratos por horas con jornadas inferiores a jornadas máximas o legales convencionales de trabajador comparable, y eso determina que si la organización del trabajo y la producción es adecuada a jornadas parciales, se da plena libertad a las partes para firmar contratos indefinidos o, en su caso, temporales a tiempo parcial, y hacerlo con una distribución horaria que conste en el contrato, porque hay que subrayar que no tenemos un trabajo a llamada reconocido en nuestro ordenamiento. Ahí hay que añadir, en las jornadas a tiempo parcial, la reforma que se hizo en su día, en 2013, que ya venía en 2001 con este tipo de herramienta, que fue flexibilizada en 2013 y que no ha cambiado la reforma laboral pactada, de las horas complementarias. Esas horas pactadas complementarias que se pueden disponer por la empresa, que de nuevo vuelven a conectar el tiempo con las necesidades de producción y organización del trabajo, con el máximo de 30%, incluso hasta el 60% por negociación colectiva, con lo cual la negociación colectiva tiene un espacio de regulación del tiempo parcial flexible a disposición de la empresa en conexión con la producción
enorme, ¿no? También las horas voluntarias son otra vía que vuelve a conectar la producción con el tiempo parcial. Bueno, todo eso nos lleva, como hemos desarrollado bien en el libro, a unos horarios flexibles muy comunes, ¿no? Los horarios flexibles en las empresas, ¿no? Y es ámbito de recursos humanos y muchos de los conectados se dedican a esto, pues son muy habituales, ¿no? Esto nos lleva a la flexibilidad, que es la gran palabra que identifica el tiempo de trabajo en nuestros días, ¿no? Jornadas flexibles con horas de entrada, horas de salida y que se integran en todas estas herramientas, jornadas partidas, jornadas continuas y, por supuesto, con un respeto a los derechos de descansos que vienen de la normativa europea y que están plenamente reconocidos en la normativa española. Incorporamos ahí el derecho de desconexión digital, cada vez más importante en esta vinculación entre el tiempo y el trabajo, y esas vías también de acumular descansos semanales, ¿no? Que en algunos sectores y empresas pues es útil. Primera conclusión de nuestro libro y de este seminario. La regulación vigente del trabajo tiene una gran flexibilidad empresarial. Y quien niegue esto, pues no conoce las normas ni conoce el ordenamiento. Y tenemos un sistema que perfectamente a través de la negociación colectiva, incluso con pactos individuales, puede integrar la organización del trabajo y empresarial desde el factor productivo al tiempo de trabajo, con el debido respeto, evidentemente, nadie lo discute, a los derechos de descanso de las personas trabajadoras y a la desconexión digital, que cada vez toma más importancia y que tiene protocolos propios. El segundo factor es el de la heterogeneidad. Cuando uno se acerca a la regulación del tiempo de trabajo, hay que hacerlo desde una perspectiva general, pero también desde una perspectiva específica. Ya desde el año 80, el artículo 34.7 autorizaba al gobierno a través de reglamentos, establecer jornadas especiales o reglas específicas que se adapten a los sectores. Esto es muy importante porque la heterogeneidad productiva y de organización del trabajo en nuestro mercado de trabajo, en nuestras economías, es muy amplia, es muy singular, y ello permite, a través de decretos, ampliaciones o reducciones de jornada apartándose de las reglas generales. Tenemos este decreto 1561/95 que, como ven, ha sido continuamente adaptado a la realidad, fruto también de las directivas europeas sectoriales que hemos tenido que ir desarrollando en España, y es una herramienta que tiene cualquier gobierno que puede utilizar siempre, ¿no? Esto nos lleva a que la regulación del tiempo de trabajo es singular, heterogénea, diversa, y que hay que aplicar siempre las normas específicas cuando existen. Hay jornadas reducidas en muchos ámbitos, hay jornadas ampliadas, hay reglas específicas de descansos, hay jornadas especiales, no vamos a desarrollarlas, están todas en el libro contadas, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta para entender lo que es la regulación del tiempo de trabajo. El sector público. Esta es otra historia que aquí interesa menos seguramente, pero el sector público tiene reglas propias de tiempo de trabajo. Y por cierto, el sector público está yendo a jornadas entre 35 y 37 horas. Esto es lo que dicen los datos del empleo público, ¿no? Por tanto, hay una reducción de tiempo de trabajo muy sustancial ya en el empleo público. Y por supuesto, la negociación colectiva. Siempre, lo hemos dicho antes, es el eje por el que han apostado las reformas laborales para regular el tiempo de trabajo con enorme flexibilidad y que pueden permitir también esa adaptación a la singularidad heterogénea y diversa de las empresas. Segunda conclusión, por tanto, del libro y de aquí el seminario, es la regulación vigente del contrato es muy específica, heterogénea, singular, y no puede ser entendida como un ordenamiento genérico, sino que luego hay que verla en cada caso y en cada empresa. El tercer factor fundamental de regulación hoy en día del tiempo de trabajo es la economía.
Es imposible comprender hoy en día el funcionamiento económico y las reglas de la economía sin el tiempo de trabajo. Y aquí en Europa y en España, afortunadamente, desde las reformas laborales que empiezan en el 10 y que continúan, y por cierto la reforma del 21 también ha apostado por ello, se trata de vincular la reducción del tiempo de trabajo con causas empresariales, ofreciendo flexibilidad laboral interna cuando sea necesario. Los aquí denominados ERTEs, suspensivos y de reducción de jornada, que en otros países se denominan de distintas formas, con la misma finalidad. Esto es esencial para entender hoy en día el tiempo de trabajo, cómo hemos sido capaces en toda Europa y también afortunadamente en España, donde teníamos un gran retraso en ello, de tener herramientas de reducción de horas, en este caso en España entre el 10 y el 70%, o incluso suspensiones, vinculadas a causa empresarial o fuerza mayor. Eso ha permitido la pandemia, como conoce todo el mundo, contener millones de empleos en una situación inédita de crisis económica. Eso está permitiendo, incluso en nuestros días, en nuestro presente también, aguantar la crisis energética sin que se detecte un daño en el empleo. Y eso es gracias al tiempo de trabajo. Y tenemos mecanismos de adaptación de horas vinculadas a la crisis económica o la crisis organizativa o la crisis productiva, de tal manera que la producción se conecta de nuevo situaciones críticas con el tiempo de trabajo. Hay que decir que la reforma laboral pactada del 2021 flexibiliza los ERTEs aún más y otorga más seguridad jurídica a su utilización y crea un nuevo mecanismo red cíclico sectorial que vuelve a persistir en la vinculación entre reducción de horas y objetivos de flexibilidad interna, ¿no? Incluso si viniera una recesión económica que se anunciaba en su día, afortunadamente no ha venido, pues el gobierno podría activar ese mecanismo recíclico de tal manera que las empresas se engancharan automáticamente a reducción de horas. Esperemos que nunca el gobierno tenga que activar ese mecanismo, este o el que sea, pero si viene una recesión económica, España está preparada para soportarla económicamente a través de esta fórmula que, por otro lado, es la que se utiliza en toda Europa, ¿no? En el sentido que España se ha europeizado en sus relaciones laborales. Luego hay que atender también desde la economía a que hay estructuras productivas que tienen tiempos de actividad e inactividad. Y parece mentira, pero hay gente que no entiende que hay una organización productiva que viene dada del mercado que no produce siempre, sino que tiene tiempos de actividad e inactividad. Eso hasta ahora se había canalizado en España por temporal. Había que precarizaba los empleos y que la Unión Europea pues siempre llamaba la atención de esa patología española. La reforma laboral pactada entre empresarios y sindicatos del Decreto Ley 32/2021, que los resultados son conocidos por todos, positivos, vuelve a conectar el tiempo de trabajo con la estructura productiva. Y lo hace a través del trabajo discontinuo, de los fijos discontinuos del artículo 16, que no vamos aquí a profundizar en ellos, estacionales, intermitentes, de contratas, de ETTs y sector público, con un gran papel de la negociación colectiva en las reglas de juego de esta modalidad, y esto ha facilitado reducir la temporalidad gracias a la regulación del tiempo de trabajo. De hecho, hemos pasado de un modelo de flexibilidad con el empleo precario a un modelo de flexibilidad con el contrato indefinido, con un papel relevante del fijo discontinuo. Esto lo vienen analizando y concluyendo todos los centros de análisis económico de este país, sin perjuicio de que pueda existir una mejora estadística que tiene que hacer el gobierno de transmisión a la gente de todo esto. Pero la regulación vigente del tiempo de trabajo, tercera conclusión, tiene como eje la reducción de horas por causa empresarial o fuerza mayor y modalidades contractuales adaptadas a estructuras productivas discontinuas que facilitan el empleo indefinido
la creación de empleo y, de nuevo, la adecuación a las estructuras de producción y organización de trabajo a través del tiempo de trabajo. Cuarto factor, y vamos concluyendo, algo imprescindible hoy en día para entender el tipo de trabajo. Y hay que decir que esto viene de la Unión Europea, que nadie se crea que todo lo que son los derechos de conciliación laboral y familiar es un producto original español. Esto viene de la Unión Europea, que tiene desde hace décadas normas que debe cumplir España como miembro de la Unión Europea de reconocimiento de los derechos de conciliación familiar y laboral en las reglas de tiempo de trabajo. Y el impulso que da Europa a estas herramientas pues tiene un trasfondo de apoyo a la natalidad y de atención a la demanda social que cualquier persona tiene hoy en día para combinar su faceta profesional con la familia. A partir de ahí lo que tiene España pues son derechos conocidos, algunos que vienen de lejos, incluso, ¿no?, que son clásicos ya, y otros más novedosos, que atienden a esta realidad que es irreversible. Nadie piense que pueda haber aquí retrocesos, sino más bien lo contrario. De hecho, está pendiente de transposición una directiva europea con la ley de familias que potenciará los derechos de conciliación familiar y laboral seguramente en esta legislatura. Me refiero a las jornadas diarias reducidas por cuidado de hijo, menores de 12 años o de persona a cargo dependiente, o ante enfermedades de hijo o víctimas de violencia de género, herramienta conocida y que puede dar lugar a discrepancias en los horarios que se judicializan. Me refiero a las jornadas adaptadas por conciliación laboral y familiar del artículo 34.8, también conocido ya porque se incorporó en el 19, suficientemente reconocido ese derecho de solicitud de la persona trabajadora por motivo de conciliación laboral y familiar para adaptar horarios y que se regula en la negociación colectiva o en su defecto con procedimientos individuales con salida judicial. Y por supuesto me refiero a la institución clásica, ¿no?, de la suspensión contractual por riesgo de embarazo, nacimiento de hijo, lactancia, que ha sido reformulada en el 2018, y todos los permisos retribuidos que tenemos por conciliación familiar. Esto forma parte de la regulación del tiempo de trabajo. Hay que decir que este anteproyecto de la Ley de Familias, que está todavía no presentado por el Consejo de Ministros, pero seguramente lo será en breve, incorpora la transposición de la Directiva Europea 2019 de conciliación familiar y va a añadir permisos nuevos. Pues por ejemplo, va a contemplar, si esto sigue adelante, pues la situación de la fuerza mayor familiar en unos cuantos días al año en situaciones de fuerza mayor familiar, que es lo que pide la directiva, y el permiso parental. Veremos cómo se articula, pero tampoco quiero yo utilizar el anteproyecto, que es muy incipiente, para divulgar qué es lo que propone, pero veremos eso, ¿no? Conclusión. Cuarto, la regulación del tiempo de trabajo protege especialmente la conciliación laboral y familiar. Ya acabo. Para dejar el toro de la jornada de 4 días a Tomás Sala, debate que no se puede entender sin entender, ¿no? Si uno empieza a hablar de la jornada de 4 días, ignorando la regulación del tiempo de trabajo y estas 4 conclusiones, pues lo hará con poco criterio, ¿no? 4 conclusiones que sintetizo, que las hemos ido desarrollando, están todas en el libro. La regulación del tiempo de trabajo tiene una gran flexibilidad empresarial que integra la organización de trabajo desde el factor productivo con el debido respeto a descansos y desconexión digital de las personas trabajadoras. La regulación del tiempo de trabajo es muy específica, singular, heterogénea, adaptada a la empresa, adaptada al sector, desde la norma y la negociación colectiva en diversidad de supuestos. No se puede hablar de una regulación general, sino de una regulación específica. La regulación del tiempo de trabajo ofrece fórmulas esenciales de reducción de horas por causas empresariales y fórmulas y fuerza mayor y modalidades contractuales adaptadas a la estructura productiva
fuera de los esquemas clásicos de jornadas completas y parciales, lo cual ofrece garantías de contención de empleo y de respuesta a las crisis. Y finalmente, la regulación del tiempo de trabajo protege especialmente la conciliación familiar y laboral de la gente. Estos 4 factores explican la transformación del tiempo de trabajo. Aquí lo ha dicho Antonio también, la transformación del tiempo de trabajo. Editorial Quirán Loblan. Y por tanto, estamos ante una regulación marcada por esos 4 vectores y que además tiene un enorme recorrido de futuro. Nadie piense que esto va a cambiar hacia otros factores o va a haber cambios significativos. Se seguirá en la misma línea. Los retos futuros serán acomodar mejor las jornadas a la economía digital, que es algo que se irá construyendo y que está pendiente, e introducir mayor flexibilidad empresarial respetando la conciliación familiar, los descansos y la desconexión digital, elemento hoy en día esencial, ¿no?, en las empresas, en esos equilibrios de nuestros modelos europeos sociales, ¿no? En este contexto se puede debatir sobre la jornada de 4 días. Así que ya tenemos muchas herramientas de flexibilidad capaces de ir a ese modelo de jornada de 4 días. Y ya le doy la palabra a Tomás. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús. Continuamos con la intervención de Tomás, precisamente de la jornada. Adelante, Tomás. Muy buenos días, querido Antonio, queridos compañeros y amigos. A mí me ha tocado desarrollar el debate sobre la jornada laboral de 4 días a la semana. Como ha puesto en relieve Jesús, y en el libro lo ponemos de relieve hasta la saciedad, los factores que han contribuido a la regulación de la jornada en nuestro país y en los países de nuestro entorno han sido fundamentalmente factores económicos, organizativos y sociales de muy distinta naturaleza. Y todo eso ha provocado las 2 conclusiones a las que llegaba Jesús: una gran flexibilidad en el tiempo de trabajo y una diversidad reguladora del tiempo de trabajo en función de los distintos trabajos, de los distintos sectores de actividad, de las distintas empresas y, si me apuran, hasta de los distintos trabajos que realizan los trabajadores. Y evidentemente, en este marco, para nosotros, el debate de la reducción del tiempo de trabajo, de la reducción de la jornada, hay que situarlo en el marco de la flexibilidad y de la diversidad del tiempo de trabajo. Pero, entrando en situación, me gustaría plantear el debate sobre la reducción de la jornada y la posibilidad de que esa reducción de jornada suponga o pueda suponer un reparto del empleo escasa existente. El tema de la reducción del tiempo de trabajo es un tema tan viejo como el derecho del trabajo mismo. Todos sabemos que la vieja cuestión de las primeras leyes laborales se hicieron fundamentalmente con una finalidad de protección de la salud de los trabajadores, especialmente de los trabajadores más débiles, y a partir de ello se reguló la jornada diaria, semanal y anual, y todo el régimen de descansos a estos niveles. Pero fueron seguramente las reivindicaciones de la socialdemocracia de finales del siglo pasado, del siglo XX y los albores del XXI, que volvieron a poner en actualidad la cuestión del tiempo de trabajo, pero desde una perspectiva distinta. Concretamente, la vinculación de la reducción del tiempo de trabajo con el reparto y la creación del empleo. Como sabéis, el debate se animó a partir de la aprobación en Francia
en el año 2000 de una ley de reducción de la jornada laboral de 35 horas semanales. Paralelamente, en Italia hubo un anteproyecto de ley en la misma línea de reducción de la jornada laboral. En Alemania también hubo una propuesta de jornada semanal de 28 horas, que naturalmente no cuajó. Y por su parte, en España, el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo de abril del año 1997, en su cláusula sexta, tímidamente abordaba esta cuestión. Venía a decir que las partes firmantes consideran necesario y oportuno estudiar todo lo relacionado con la gestión del tiempo de trabajo, de la duración y de la redistribución de la jornada, orientada a contribuir a una mejor evolución del empleo. Esta fue la situación que realmente ocasionó un escaso éxito y hubo rectificaciones en el caso de Francia en cuanto a la ley de reducción de la jornada a 35 horas semanales. Y que probablemente esa ley sirvió de cobertura para bajar salarios más que para cumplir los objetivos de crear empleo. Eso provocó una frustración generalizada en el debate europeo sobre la reducción de la jornada y sus posibilidades de creación de empleo. Y durante muchos años el tema simplemente desapareció, se ocultó otras prioridades y la reducción del tiempo de trabajo se conectó a otras cuestiones distintas, como la contención del empleo existente, fundamentalmente a través de los ERTE, o al aumento de la flexibilidad del tiempo de trabajo. Sin embargo, a partir del 2020, en el caso español, con ocasión probablemente del aumento del desempleo por causa de la pandemia de la COVID-19 y del auge de las nuevas tecnologías dedicadas fundamentalmente a la organización del trabajo, y en este sentido la expansión del trabajo a distancia o del teletrabajo, a partir de aquí se vuelven a escuchar voces en nuestro país procedentes de un sector de la izquierda reclamando una reducción generalizada del tiempo de trabajo y de la jornada para dar entrada en el mercado de trabajo a más trabajadores. Y el lema, el mantra, fue trabajar menos tiempo para que todos trabajen. ¿Cuál era o cuál es el contexto social existente en España en el que surge este debate, esta reivindicación? En primer lugar, unas tasas de desempleo más elevadas que casi duplican a las tasas medias comunitarias. En segundo lugar, unos salarios más bajos que la media del salario comunitario. En tercer lugar, una frustración de las clásicas políticas laborales para crear empleo. Hasta entonces, una mayor flexibilidad en el empleo a través de la contratación, a través de los despidos, a través de la gestión interna de mano de obra, modificaciones, movilidades, suspensiones, de unas políticas activas de empleo en materia de formación ocupacional y continua o de ayudas públicas a la contratación laboral a través de subvenciones o de bonificaciones a la seguridad social. Otro aspecto que se da también cita en este momento es el llamado efecto sándwich respecto del mercado de trabajo, es decir, una mayor demanda de empleo frente a una menor oferta de trabajo. Y en este sentido, en el caso de España, coinciden muchos fenómenos que ya vienen arrastrados del siglo pasado. En primer lugar, la participación laboral de la mujer, que supuso sin duda en este país una revolución silenciosa. En segundo lugar, el fenómeno de la inmigración a los países desarrollados y concretamente a nuestro país, que en muy pocos años puede ser un país de migración a un país de acogida. Y las tasas todavía son bajas, las tasas de migrantes, si se las compara con las tasas del resto de los países europeos, tipo Francia, Alemania, Bélgica o Reino Unido. Pero lo característico de la presión de la demanda de empleo por parte de los emigrantes
es que ha sido muy rápida, en muy poco tiempo se han elevado esas tasas. Y ese aumento en las demandas de empleo solo viene compensada muy tímidamente por unas bajas tasas de natalidad existentes en España, que por otra parte provocan unos desequilibrios demográficos que son ciertamente preocupantes para el mantenimiento del estado del bienestar. Por otra parte, aunque este tema, en cierto modo, a partir de la pandemia, podríamos decir que ha quedado bloqueado, los capitales emigran hacia zonas de menor aplicación del derecho del trabajo, donde o no existe presión sindical o donde no existe inspección de trabajo, donde las leyes laborales son menos exigentes y, en general, hacia zonas con menores costes de producción, lo que se dio en llamar en su día la taiwanización de la economía. Pero sobre todo, el factor fundamental que contribuye a un aumento de la demanda y a una disminución de la oferta de empleo son los cambios tecnológicos, digitales y organizativos que generan, sin duda alguna, reducciones de plantilla, amortizaciones de puestos de trabajo, sin una rápida sustitución por nuevos empleos. Con estos hechos descritos a trazo grueso, surge, en mi juicio, justificadamente un gran debate acerca de si la reducción del tiempo de trabajo, en particular de la jornada laboral semanal, puede o no contribuir a repartir el escaso empleo existente entre la población potencialmente laboral activa. A nuestro juicio, el fondo del debate podría concretarse en las 5 cuestiones siguientes y dar respuesta a estas 5 cuestiones. Primero, ¿sirve la reducción de la jornada laboral para solucionar el problema del paro existente? Segundo, ¿quién debería soportar en su caso el coste de una eventual reducción de la jornada laboral? ¿El empresario, los trabajadores, el Estado, todos ellos? La tercera sería, ¿cómo debería en su caso procederse para hacer esa reducción de la jornada laboral? ¿Por ley? ¿Por convenio colectivo? ¿Por contrato individual? ¿Por todas las vías? La cuarta, ¿existen otras alternativas más efectivas para crear empleo dentro del reparto del tiempo de trabajo que la reducción de la jornada laboral? Años sabáticos, contratos de relevo, tiempos de formación, prejubilaciones, lucha contra el pluriempleo, horas extraordinarias compensadas con descanso o lucha directa contra las horas extraordinarias. Y quinta, ¿tiene sentido plantear este tipo de propuestas ignorando los rasgos que hace unos instantes Jesús definía que protagoniza la regulación de la jornada laboral, como son la flexibilidad y la diversidad en las distintas empresas y sectores de actividad? Sobre todas estas preguntas voy a intentar mínimamente profundizar y hacer una reflexión general. En primer lugar, ¿sirve la reducción de jornada para crear empleo? Naturalmente, aquí las posturas son opuestas. Por un lado, se argumenta a favor, y esta creo que debe ser la razón fundamental por la que se reivindica la reducción de la jornada laboral como fórmula del reparto del tiempo de trabajo, son los cambios tecnológicos actuales, especialmente la economía digital y el inicio de la economía robótica. Siempre ha habido cambios tecnológicos que han producido un efecto amortizador del empleo a corto plazo, pero siempre ese factor de ajuste era perfectamente compensado por la creación de nuevos puestos de trabajo. ¿Qué es lo cualitativamente novedoso en la actualidad? Que esos cambios tecnológicos, la informatización generalizada, las tecnologías que la sostienen, como son la informática, la robótica, las telecomunicaciones, la biotecnología, no son una revolución industrial clásica, como sostienen algunos, sino más bien un cambio de era, que se caracteriza por una nueva naturaleza del progreso técnico, mucho más extenso y mucho más intenso que lo que hemos conocido hasta ahora. Hasta ahora, las nuevas tecnologías solamente sustituían el instrumento de trabajo del trabajador, la herramienta que utilizaba el trabajador,
sin sustituir el capital humano. Con las nuevas tecnologías se da un paso más y se pretende la sustitución de las personas en el trabajo y no tanto su instrumento de trabajo para lograr con ello una mayor productividad. Es cierto que se crean nuevos trabajos de fabricación, de control, de mantenimiento, de suministro, de comercialización de las nuevas tecnologías. Y también es cierto que al parecer son menos de los que se destruyen, es decir, a diferencia, como decía, de las revoluciones tecnológicas anteriores, lo que impide el reajuste y sobre todo que ese reajuste llegue a tiempo o que resulte suficiente. La percepción generalizada para estos que defienden la reducción de la jornada crea empleo es que se destruyen más y más rápidamente puestos de trabajo que los que se crean. Todos sabemos que lo que fundamentalmente afecta la revolución tecnológica es a los trabajos medios, no a los superiores ni a los inferiores que permanecen e incluso se multiplican. Esta es la tesis de aquellos que defienden la alternativa a la situación producida por las nuevas tecnologías, o bien una sociedad dual con un aumento progresivo de los excluidos sociales del sistema, o bien una redistribución del tiempo de trabajo necesariamente escaso. Esta es la primera argumentación en favor de la reducción de la jornada para crear empleo. El segundo argumento es de naturaleza política. Se afirma también a favor de la reducción de jornada laboral y defender que el aumento de la productividad empresarial que generan las nuevas tecnologías debería repartirse entre los distintos sectores de producción. No solo debería beneficiar al capital, sino también al trabajo. Y consiguientemente, con este planteamiento, el reparto debería hacerse ¿cómo? Mediante una reducción de la jornada laboral sin pérdida del salario para el trabajador, creando más empleo por parte del empresario para suplir esa menor producción derivada de la reducción de jornada de los trabajadores empleados, por los márgenes empresariales que la subida de la productividad supone. Pero, naturalmente, estos argumentos también son contrarrestados por otros argumentos contrarios. En primer lugar, se afirma también, en paralelo, que los avances tecnológicos no destruyen puestos de trabajo tampoco en la actual etapa de este tipo de cambio. ¿Cómo se argumenta esta tesis? Se argumenta del siguiente modo. Se dice que los avances tecnológicos actuales permiten siempre producir la misma cantidad de producto con menos horas de trabajo y con ello se aumenta la productividad. Que con ese aumento de la productividad los precios de los bienes y servicios que salen al mercado bajan, naturalmente si las circunstancias internacionales son proclives. Que la demanda y el consumo, por tanto, crecen y que con ello crece la producción y que con el aumento de la producción crece el empleo. Este es el razonamiento de los que defienden que efectivamente los avances tecnológicos no destruyen puestos de trabajo. Por otra parte, la crítica a la tesis anterior pone en duda la eficacia de la solución del reparto de trabajo como medida de política de empleo. ¿Por qué se afirma que la relación entre las horas de trabajo reducidas y la creación de nuevos puestos de trabajo no es una relación directa? Que los empresarios no van a sustituir proporcionalmente las horas dejadas de trabajar con nuevos puestos de trabajo simplemente por una cuestión de costo, salvo, naturalmente, que esa reducción se produjera con reducción paralela de los salarios de los trabajadores. Pero a ello se resistirán, lógicamente, los trabajadores, especialmente los trabajadores con salarios más bajos. Y para los que voluntariamente, que probablemente en la juventud cada vez son más, que prefieren trabajar menos tiempo para tener tiempo dedicado al ocio, y aunque eso supusiera una reducción salarial, para eso ya está inventado el trabajo a tiempo parcial. También se argumenta en esta línea crítica que en líneas generales las reducciones de jornada que se han producido hasta ahora, que no han producido un aumento del empleo para los trabajadores desempleados, sino un aumento del pluriempleo
y de las horas extraordinarias para los trabajadores ya empleados. Y la experiencia francesa de los 35 horas parece que iba en ese sentido. En definitiva, desde esta postura crítica se defiende una solución alternativa. Simplemente crear más riqueza, se dice, señalando que el reparto de trabajo no crea riqueza y que es dudoso que sirva para distribuir el escaso trabajo existente. Las recetas, con muy distintos matices, serían las de lanzarse al crecimiento económico, a la hipercompetitividad, a la caza de cuotas de mercado y probablemente, aunque no se diga explícitamente, a aceptar una tasa de desempleo estructural del X%, que puede ser del 12, del 15, del 25%, según los países. Como tasa, en la terminología, en el argot de los economistas, tasa de paro no aceleradora de inflación o que no recalienta la economía. Bien, este sería el planteamiento del debate, a favor y en contra, argumentos a favor y en contra. Segunda cuestión, ¿quién debería asumir los costos de reducir la jornada? En cuanto a esta segunda cuestión, en el caso de aceptar por hipótesis que la reducción de jornada crea empleo, ¿quién debería hacer cargo de sus costos? Si es el empleado, reduciendo su salario, realmente se iba a resistir como gato panza arriba, y si son los trabajadores con salarios altos o determinados trabajadores, como antes indicaba, que por distintas razones quieren trabajar menos y cobrar menos, para eso ya está inventado el trabajo a tiempo parcial, el contrato de trabajo a tiempo parcial. Y si es el empresario reduciendo los salarios, seguramente se plantearían serios problemas de competitividad internacional, sobre todo si no se implanta a la vez en un número suficiente de países. Y si son los trabajadores compensando la reducción de jornada con un aumento de la productividad, con un aumento de su rendimiento en la jornada restante, simplemente no parece imaginable que un empresario contrate a nadie más, sencillamente porque no los iba a necesitar. ¿Acaso la fórmula más realista y eficaz, que es la que defienden los que defienden que la reducción de jornada supone un crecimiento del empleo, es que se reparta entre todos los factores? Por un lado, los trabajadores mantuvieran sus salarios, no los aumentaran o los aumentaran moderadamente en los años siguientes, que los empresarios dedicaran una parte de la pérdida de producción derivada de esa reducción de la jornada laboral a contratar nuevos trabajadores y, en tercer lugar, que el Estado financiara paralelamente la reducción de los costos sociales indirectos, bien bonificando las cuotas de la seguridad social de los nuevos trabajadores contratados, bien con incentivos fiscales a jornadas reducidas y acaso permitiendo desde la ley una mayor flexibilidad de la jornada en cómputo anual. Esa es la fórmula que defienden, o en la que coinciden los que defienden la reducción de la jornada laboral. Tercera gran cuestión, ¿cómo se debería hacer esa reducción de la jornada? Parece evidente, sobre el papel al menos, que el sistema ideal sería la negociación colectiva. Y dentro de la negociación colectiva de ámbito menor, de empresa o similar, dada la diversidad que sin duda alguna sociológicamente existe en el mundo empresarial. Cada sector y cada empresa tienen su singularidad. Pero también resulta evidente que abandonar la cuestión a la negociación colectiva corre un riesgo, porque el convenio, la negociación, es cosa de dos, el acuerdo es cosa de dos, y se corre el riesgo de que no se negocie nunca, o no se llegue a un acuerdo, o que llegue tarde. Pues bien, por otra parte, y esto me interesa subrayarlo, en una situación como la española, decía antes, en la que los salarios medios son bastante más bajos que los de la media comunitaria, entiendo ciertamente difícil que los trabajadores aceptasen de sus representantes sindicales que negociaran convenios colectivos, reducciones de jornada antes que aumentos salariales. Por tanto, habría una resistencia sindical de los propios trabajadores a ese tipo de reducciones de jornada.
soluciones. Cabría la solución a la francesa, la que hizo la ley, que por una parte era respetuosa durante un tiempo con la negociación colectiva, intentando promocionarla pedagógicamente, pero fijando una fecha prudente a partir de la que la ley obligaría a reducir la jornada. Y mientras tanto, habría beneficios adicionales para reducir la jornada. En cualquier caso, parece que la negociación colectiva es clave y es necesaria como acompañamiento indispensable, porque la ley por sí sola puede mejorar los salarios relativamente a través del salario mínimo interprofesional únicamente, pero no puede incrementar la productividad y, desde luego, lo que no puede es hacer que los empresarios contraten a más trabajadores por el hecho de que se reduzca la jornada de trabajo. Por tanto, la negociación colectiva, esta es la conclusión, es el instrumento fundamental para una reducción de la jornada laboral. Concluyendo, en nuestra opinión, y así lo decimos en el libro, la reducción de jornada no puede ni debe presentarse como una panacea mágica para combatir el desempleo, aunque tampoco es perfectamente inútil para ello. No deben crearse falsas expectativas a la ciudadanía, pero tampoco se debe abandonar totalmente la idea, aunque solo sea una reducción de jornada para mejorar el ocio de los trabajadores empleados y otra serie de ventajas que sin duda tiene, aumentos de la productividad, según algunas experiencias pilotos españolas y extranjeras, repartiendo los costos entre empresarios, trabajadores y el Estado. En definitiva, si hubiese una ley, esa ley tendría que ser enormemente flexible y respetuosa con la negociación colectiva. La última cuestión sería la de qué otras alternativas podrían existir y que se ajustaran más a los factores socioeconómicos y organizativos de la empresa española. Pues bien, la flexibilidad en el tiempo de trabajo es uno de ellos, sin duda alguna. A través de la flexibilidad cabe, como indicó Jesús, una distribución irregular de la jornada. Se admiten jornadas extraordinarias con compensaciones, con descansos. Se regula detalladamente el contrato a tiempo parcial, que va ganando espacio. Los años sabáticos constituyen otra experiencia a negociar. La lucha contra el pluriempleo, las prejubilaciones o, finalmente, el contrato de relevo. Todas estas medidas de flexibilidad de la jornada de trabajo ya están cumpliendo, en cierto modo, las funciones de una reducción generalizada de la jornada y seguramente con menores riesgos que una reducción directa de la jornada y sin costes adicionales para la competitividad empresarial. La segunda alternativa pasa por la diversidad, como ya se dijo y concluía Jesús. En el caso español ya se han reducido las jornadas laborales con normativa específica, decretos incluso, o a través de la negociación colectiva sectorial o de empresa. Es tan grande la heterogeneidad productiva, la diversidad reguladora debe ajustarse a esa heterogeneidad productiva. Es mucho más realista porque en la realidad existen muchas jornadas reducidas por conciliación de la vida laboral y familiar, sector por sector, trabajo a trabajo, empresa por empresa. Hay ciertamente ya trabajos a tiempo completo donde las jornadas se acercan a ese ideario de los 4 días laborales. También hay empresas que han implantado este modelo porque su productividad lo permite, sin reducir salarios de los trabajadores. Hay experiencias pilotos en ese sentido en el sector público y también en el sector privado, dentro y fuera de España, pero debe ser la normativa laboral específica y, más en concreto, la negociación colectiva la que vaya despejando estas ideas. No creemos que quepan propuestas generalizadas, ingenuas, que no atiendan a la heterogeneidad y a la diversidad reguladora. Porque no es igual el sector público y el sector privado, y dentro del sector privado el sector industrial, el sector servicios, o dentro del sector terciario un sector de alta tecnología con un sector de baja tecnología, o dentro de los servicios la hostelería
o una consultoría técnica. No tienen nada que ver y el tiempo de trabajo está sobrevolando por encima. En tercer lugar, otra posibilidad alternativa es reducir el tiempo de trabajo con un reparto de costes entre trabajadores, empresas y Estado. Y esta ya es una realidad consolidada, como señalaba Jesús, a través de los ERTE o a través de ese nuevo mecanismo red que en España podría suponer un colchón social para situaciones de crisis. Quizá, y acaso, en un futuro lejano en que evolucione el propio sistema productivo, se llegue a una jornada semanal legal generalizada de 4 días laborales. Pero entiendo que eso debe ser fruto de la flexibilidad, de la diversidad, de la adaptación y de la autorregulación, que ya está contemplada en nuestro ordenamiento laboral. La semana de 4 días laborales entendemos que no puede ser el resultado de una imposición precipitada, mucho menos legal, bajo la cobertura de un mantra excesivamente ideológico, fuera de la compleja realidad de los tiempos de trabajo en modelos productivos tan heterogéneos. Ojo con el electoralismo, estamos en malas fechas en las que pueden aparecer muchas ideicas que probablemente tengan un futuro muy relativo. Y acabo. ¿Cómo conseguir ya en este país una reducción de la jornada? Existen instrumentos jurídicos perfectamente posibles. Un programa de jornada laboral de 4 días a la semana puede conseguirse con la legislación vigente. ¿Cómo? En primer lugar, distribuyendo la jornada semanal de 40 horas o la inferior que tuvieran por convenio colectivo en 4 días sin pérdida del salario. ¿Cómo? Ampliando la jornada máxima diaria de 9 horas, según permite el artículo 34.3 del Estatuto, y aumentando paralelamente el descanso semanal a 3 días, por ejemplo, según permite el artículo 37.1. Otra fórmula paralela podría ser reducir la jornada y los salarios. ¿Cómo? Mediante contratos a tiempo parcial voluntario. Nunca a través de la vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Debería ser voluntario. Como propiamente dice el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Y una tercera fórmula podría ser reducir mediante la negociación colectiva la jornada laboral sin pérdida de salario o aumentando el descanso semanal. Y en esta fórmula se cuestiona la posibilidad de que se concedan ayudas públicas a empresas que no están en crisis. Y esto plantea un debate distinto. Es lógico que se financien a empresas que no están en crisis cuando existen empresas en crisis. ¿Y acaso finalmente habría una última fórmula, que es la del contrato individual, que permite el artículo 3.1c del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no se trate de pactos individuales en masa, que nuestro Tribunal Constitucional ha considerado que atentan a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva? ¿Tiene ventajas el modelo de jornada laboral de 4 días a la semana? Sin duda alguna. Para los trabajadores, desde el punto de vista de mayor libertad para conciliar su vida laboral, personal y familiar, para el ocio, desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista del transporte, desde el punto de vista del ahorro en el transporte y, por tanto, en energía, y para la empresa, acaso, una mayor productividad, como están demostrando algunas experiencias pilotos, otras no. Por tanto, aquí habrá que estar en concreto a lo que ocurra en cada empresa. España, como todos conocemos y se ha dicho siempre, es un país con mucha jornada y poca productividad. ¿Acaso una reducción de la jornada pudiera provocar en determinados sectores, en determinadas empresas, un aumento de la productividad? Pero lo dejo en el interrogante, no cabe avanzar más. El debate, entendemos, que lo señalaba Jesús al final de su intervención, ahora se sitúa no tanto en si la reducción de jornada crea empleo o no lo crea, sino en cómo atraer el talento laboral para producir lo mismo en menos tiempo. Y esto, sin duda alguna, sí que va a exigir un cambio importante
es la mentalidad de nuestro empresario medio, que, como sabéis, tiene una mentalidad presentista, que quiere a toda costa tener la seguridad de que el trabajador entre a las 7 de la mañana y salga a una hora determinada. Y no está tanto por la labor del trabajo a tarea, puesto que hay trabajadores que pueden realizar ese trabajo en mucho menos tiempo. Conclusión: flexibilidad del tiempo de trabajo, diversidad de situaciones, negociación colectiva y contratación individual, y acaso una legislación postergada para más adelante. Y nada más. Muchas gracias.